¿Listo para la 10ª? Adelante, es el número cabalístico del fútbol. Sí, Claro. el número bueno del Número fútbol. 10. Bueno, bienvenidos de vuelta al podcast NPI, podcast donde abordamos todo desde la ignorancia. El día de hoy tenemos, como último episodio de la temporada, tenemos a nuestro primer invitado, un filósofo que se llama de vuelta. Hola Joaquín, mi nombre es Cristian Lizarazo. Gracias una vez más por la invitación. No, gracias a ti por venir, porque ahora queremos hablar no tanto de un tema, sino como de una vocación que es la filosofía, ¿no? Claro, vaya tema que has escogido justamente. Es inagotable. Inagotable, y no le vamos a hacer para nada justicia en 1 hora o hora y media, lo que vamos a durar. Seguramente no le vamos a hacer nada de justicia, pero intentemos Claro. abordarlo desde la opinión, si quieres, o desde algo no tan serio, o no sé cómo decirlo. Tal vez no académico, ¿sabes? ¿Qué vendría a ser la filosofía? Si te hago por esa primera pregunta, si comenzamos por ahí. Claro. En el tema de la filosofía, una de las diferencias en contraposición a otras disciplinas del saber y demás es que la pregunta por la filosofía es también su propio objeto. Si yo me pregunto qué es la filosofía, ya estoy haciendo filosofía, ¿no? Es una pregunta filosófica en sentido básico. En cambio, si tú te preguntas en la física qué es la física, no le corresponde dar esa respuesta primigenia antes de desarrollar todo el cuerpo de sus conceptos, ¿no? Masa, energía y demás. Ya. Yeah. Pero a ver, tal vez deberíamos iniciar preguntándonos entonces, ¿quién es el filósofo? El que se dedica a estas cuestiones. Ajá. ¿Qué es un filósofo? Y en el medio, lo más básico, la etimología. La filosofía es el amor a la sabiduría, la búsqueda de la totalidad. Por eso es inagotable. Llevamos más de 2000 años ya en esto, por lo menos como una tradición tanto occidental como oriental. Desde mi punto de vista, el filósofo, por tanto, es un animal voraz. Está constantemente buscando qué va a ingerir, qué va a deglutir, qué va a comer. Y es difícil que se sacie, ¿no? Nietzsche decía además que el filósofo es un ser atormentado. Es decir, vamos a ir buscando tal vez los extremos de la balanza. Esa búsqueda de la sabiduría y por ahí el saber absoluto puede ser muy, muy platónico, en el sentido de la pureza, la lucidez, la luz de las ideas. Las identificas, las ves y conoces justamente de las raíces del mundo. Yeah. Pero en el otro lado también está lo oscuro del humano, ¿no? Este ser atormentado que constantemente y extraño, entonces, ¿no? El filósofo como un ser además extraño, alegremente extraño tal vez, porque continúa en ese. Muchas veces socava hasta en un sentido existencial, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Esas viejas preguntas. Entonces, para concretar un poco, podemos utilizar tal vez la metáfora del tren del pensamiento. En psicología a veces se lo utiliza, ¿no? Incluso está la figura en películas para niños. ¿Ah, sí? Como la película está Intensamente. Yo ya. la conozco Gran película, ¿no? porque justamente a mis hijitas les encanta. Y es un buen recurso didáctico. Yeah. El tren del pensamiento. Uno de los carriles, voy a mencionarlo aquí, podríamos contemplarlo del siguiente modo. Voy a plagiarme a mí mismo. En algún pequeño artículo utilizaba esta referencia, ¿no? Cuando vamos a hablar de lo filosófico, podríamos catalogarlo en 3 niveles tal vez. Primer nivel, un poco retomando a los antiguos, Aristóteles, voy a tomar en cuenta eso, ¿no? La búsqueda de los primeros principios y las primeras causas, la filosofía. En un nivel intermedio está Reichenbach, que era un miembro del Círculo de Viena o asiduo visitador, donde se tomaba en cuenta más el peso de lo científico, ¿no? Entonces él
cataloga o define la filosofía como el análisis lógico de todas las formas de pensamiento, como un nivel intermedio. Y en un nivel tal vez más básico ya de trabajo, de técnica, retomaría a Deleuze, cuando él menciona que la filosofía es la creación de conceptos, la conformación, el trabajar con conceptos. Un filósofo debe crear nuevos conceptos, ¿no? 3 niveles. Y en el otro carril tal vez ya algo personal, una perspectiva ya personal, podría tomar en cuenta igual 3 niveles. Uno, para decirlo de manera tal vez queriendo hacerlo sencillo, pero veamos si lo es realmente, la filosofía para mí es un pensar reflexivo de alto vuelo, a través del cual pretendemos ver el conjunto de la realidad. En un nivel intermedio, yo la definiría como la disciplina y actividad nociológica más transversal que existe, como un pensar y un hacer, que te va a permear todas las otras actividades o disciplinas. Y en un nivel más cercano a la tierra, tal vez, es como la vuelta constante a ti mismo para taladrarte o socavarte en la búsqueda de conocerte y de algún modo verte en nuevos estadios a través de las nuevas vivencias y devolverte al mundo de la forma más auténtica posible contigo mismo. Serían como estos 2 carriles. Este un poco más retomando algunas definiciones de algunos grandes y una propia que tal vez es mucho más modesta. Y en base a ello podemos dirigirnos en el diálogo actual, ¿no? La filosofía entonces es justamente esa disciplina y esa actividad nociológica transversal y que puede permear de manera práctica todas tus actividades. Wow, vaya definición. Muy bien. Me hiciste de acuerdo. Recuerdo un profesor una vez de filosofía me dijo algo así como la filosofía era como que ir en búsqueda de algo sabiendo que no se va a encontrar. Algo así. Algo así era lo que me decía. Ahora con lo que me lo dices entiendo esta cuestión de claro. Es esa... Puede ser. Tú me lo confirmas. Esta búsqueda del conocimiento que nunca se va a completar, ¿no? Porque el conocimiento, como lo habíamos visto la anterior vez, se sigue haciendo, se sigue creando, se sigue generando. De todas maneras, no tienes tampoco la capacidad de obtener todo el conocimiento. Tal vez no lo quieres todo de todas maneras. Y es por eso que te embarcas en este viaje que no vas a poder completar. Y por eso tal vez el ser humano es un ser humano atormentado, como decía Nietzsche. Claro, y puede ser también trágico, ¿no? La búsqueda de las pasiones y del conocimiento. No solo es lo teórico desde mi punto de vista. Claro. Porque hay filósofos que te pueden enseñar mucho a raíz de la simbiosis que hay entre su vida y sus ideas. Para tomar alguno, Nietzsche, por ejemplo, o Wittgenstein, que tienen vidas de novela. ¿Ah, sí? Permeadas sus vidas por sus ideas, ¿no? O sea, vidas a contracorriente tal vez. Y pueden en el fondo ser trágicas. A pesar de que Wittgenstein, por ejemplo, al final de su vida, a pesar de en algún momento de ellos escribir en su diario sobre estas realmente tormentosas situaciones existenciales en donde incluso se acercaba la idea del suicidio, al final de su vida dice, díganle a mis amigos que he tenido una buena vida. Wow. Por lo menos es lo que se dice que dijo. Y Nietzsche al final, ¿no? Con todos los dolores existenciales que tenía físicos, las jaquecas, incluso los desamores, las desilusiones, la idea del eterno retorno, ¿no? Esto era la vida, que venga de nuevo. ¿Ah, sí? El eterno retorno. Qué bueno. Y obviamente
también ahí veríamos las incongruencias del ser humano, ¿no? No sé hasta qué grado realmente un ser humano puede ser totalmente congruente con sus propias ideas. Hay tanta variedad en la realidad, mutaciones, como el yin y el yang, ¿no? Uh-huh. A veces se pueden contener una contradicción dentro de otra. Uh-huh. Y eso hace que vuelvas a preguntarte, ¿no? Lo que te decía desde mi perspectiva, el nivel más terrenal, la parte existencial, a ver cómo estoy viviendo. Uh-huh. Soy auténtico con lo que quisiera ser. Uh-huh. A veces no, a veces tal vez sí, porque como habíamos comentado igual en una anterior charla, la sociedad es una hipercomplejidad. Claro. Entonces, a pesar de serlo o querer ser de algún modo un rebelde, por ejemplo, un rebelde en el sentido de buscar mi autenticidad uh-huh. y no simplemente vivir bajo los cánones de la sociedad, uh-huh. es realmente un tanto difícil, ¿no? Claro. Porque vivimos dentro. Y esa búsqueda de la autenticidad es ya acercarte a las preguntas filosóficas, ¿no? Uh-huh. ¿Quién soy? ¿Cómo debo vivir? Uh-huh. Parte de la ética. ¿Qué puedo conocer? Y en ese qué puedo conocer está lo que mencionabas tú, recordando a este profesor de filosofía que decías. Uh-huh. Claro, se busca y tal vez nos movemos siempre en el interín, ¿no? Uh-huh. Vamos fluctuando. Porque la condición humana también contiene eso. Vamos fluctuando entre el no saber y el saber. Uh-huh. Y el querer saberlo. Uh-huh. Todo, ¿no? Y el querer vivir de cierta manera, uh-huh. además. Y tal vez por eso es tan acertada la definición o la palabra filósofo, porque estás en el medio. Es aquel que ama la sabiduría, no uh-huh. que la posee, uh-huh. ¿no? A diferencia del sabio, tal vez. Uh-huh. De que podríamos considerar a muchos seres humanos o personajes históricos como sabios. Uh-huh. Podemos hacerlo, uh-huh. pero la mayoría, si nos damos cuenta de esto, de nuestras limitaciones también, podemos aceptarlas y en algún momento tal vez seremos más pesimistas y en algunos otros más optimistas acerca de justamente superar estos obstáculos, uh-huh. pero sabiéndonos justamente como humanos, demasiado humanos, como decía Nietzsche, uh-huh. o como filósofos, ¿no? Estar en el medio constantemente. Claro. Soy aquel que ama, que tiende, que busca uh-huh. por esas razones extrañas. Claro. De mi condición de filósofo, Ajá. el querer saber la totalidad de lo real. Ajá. Empiezo y tengo tal vez en contraposición también esa alegre pasión o esa alegre intención de saberlo uh-huh. a través del asombro. Uh-huh. De algún modo, volviendo a Nietzsche, con sus tres transformaciones, ¿no? Al final, la última es convertirte en niño. Ah, sí. Para nuevamente ver el mundo con frescura. Y si retomamos a Aristóteles, claro. es el asombro, ¿no? ¿De dónde surge la filosofía del asombro? Es decir, llego al mundo y me sorprende, me extraña. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Uh-huh. Y es la fuente inagotable justamente de la filosofía. Uh-huh. Hacerte estas preguntas constantemente. Yo te he dicho unas definiciones propias. Uh-huh. Probablemente de aquí a 5 o a 10 años vuelva a ellas para destruirlas o para claro. afirmarlas. Yeah. O para decirlo más prácticamente, uh-huh. recuerdo, ¿no? Mohamed Ali decía alguna vez, aquel hombre que piensa lo mismo a sus 20 y a sus 30 años, por decir de algún modo un rango de edad, uh-huh. ha perdido 10 años. Qué lindo. Exactamente. Uh-huh. Va ligado al cambio, ¿no? Claro. Lo que hablábamos en una anterior ocasión. O puedo reafirmar mis creencias justificadas, uh-huh. o puedo destruirlas. Claro. ¿Por qué? Porque estoy pensando. Uh-huh. No me he quedado en algo fijo como una ideología. Uh-huh. A diferencia de la filosofía, que va constantemente volver al pensamiento. Cuestionarse a sí mismo. Exacto. Una vez más te cuestionas a ti mismo. Uh-huh. Puedes subir al otro nivel, bajo uh-huh. la metáfora. Uh-huh. Tener una nueva mirada de qué es lo que comprenden las demás ciencias o disciplinas. Y luego, si tú quieres, volar un poco más tranquilo. Yeah. Por lo menos por un periodo más. Uh-huh.
Hay dos cosas que te quisiera preguntar en cuanto a lo que me has dicho. Esta cuestión primero que me decías hace rato de la autenticidad, ¿no? Uno, a lo mejor a partir de la reflexión de uno mismo, aplicar si quieres la filosofía a uno mismo, busca su autenticidad, ¿no? Que es difícil ahorita, como por ejemplo en este mundo que... lo hablaba el otro día con un amigo, o sea, como que la noción que tenemos, por ejemplo, del éxito es, creo, si me ayudas, a lo mejor yo diría que es dinero, fama, belleza, no sé qué otras cosas más, ¿no? Pero es difícil no verse, como estás inmerso en eso, es difícil no compararse con esas cuestiones, ¿no? Buscar una autenticidad es buscar a lo mejor tu propio, tus propias reglas o medida de lo que es el éxito para ti. No me quería ir tanto por ahí, sin embargo, lo que te quería decir es, uno busca ser auténtico. Ahora, uno creo que tampoco puede dejar de ser contradictorio consigo mismo. O sea, dentro de esa autenticidad va a haber esa contradicción. Y uno creo que siente, esa era una pregunta que te quería hacer, o sea, y la segunda es, uno siente que esta contradicción es algo malo porque a lo mejor también creemos que tenemos que ser como solo uno, ¿sabes? Como ser o blanco o negro, porque buscamos esta cuestión de la verdad, que era un poco la otra pregunta que te quería hacer. Sin embargo, creo que lo que tú me dices es como que deberíamos entendernos como esta cuestión del yin y el yang, ¿no? Está una contradicción vista dentro de nosotros, pero ¿podemos vivir con esa contradicción y ser auténticos? Desde mi punto de vista, sí. Ya. De hecho, sería uno de los resultados de una buena reflexión filosófica. Si es que podemos catalogar un buen reflexionar. Tal vez luego lleguemos de nuevo a esto. Has tocado varias cosas importantes. Sartre decía, piensa contra ti mismo. Qué bueno. Entonces, constantemente tienes que volver, si quieres hacerlo también, y si buscas algo más de lo que ves y desarrollarte como un ser humano original para ti mismo, pensar contra ti mismo. Y entonces vas y luego puedes justamente tener estos conflictos que son válidos en el tratar de que esa autenticidad sea como algo pulcro, ¿no? Como que sea una especie de un pilar único de un solo color y que no contenga fisuras u otros colores. La figura del yin y el yang creo que nos va a ayudar, es justamente eso. Puedo pensar y querer ciertos ideales, trabajo por ellos, pero no somos santos. Y si me reconozco como un ser humano, demasiado humano, voy a poder aceptar justamente desde mi punto de vista esas contradicciones. Deseo esto, pero a veces no actúo de ese modo. Y a veces nos latigueamos porque tal vez somos bastante rigurosos con nosotros mismos y decimos, no soy coherente con este perfil que quiero o al que aspiro. Pero si reconozco, básicamente, volviendo a esta película para niños, tengo todo el espectro de las emociones. Claro. Y si las valido y las reconozco y les doy nombre, puedo aceptar que ahora estoy triste, mañana tal vez esté un poco más triste inclusive. Luego estoy alegre, estoy extasiado y voy caminando por todo este espectro de emociones. Tal vez en cada emoción pueda yo aprender un poco más de mí mismo y saber que tal vez justamente si no lo soy en los hechos, por lo menos como figura, puedo comprenderme que en determinados momentos puedo ser un santo o también un demonio. O un pecador. Un pecador, tal vez, bajo ese estigma, ¿no? La diferencia está en poder aceptar ello y comprenderlo porque forma parte de las contradicciones y de los movimientos que existen también en el mundo, ¿no? En el mundo natural. Cómo las cosas desde lo orgánico, químico y físico pueden organizarse de tal manera para hacer emerger nuevas cosas. No es que con un diseño moral podamos hacer que estas cosas naturales surjan, ¿no? No es que me pongo en la mesa de trabajo y digo,
este animal tiene que ser de esta manera, Claro. y solamente vamos a catalogar de buena esta actitud, de mala esta otra. Nosotros le hemos ido dando nombre, ¿no?, Claro. a nuestra ética. Desde mi punto de vista no existen los valores como energías que están por encima de nosotros, ¿no? Claro. Son comportamientos a los cuales les hemos ido dando una guía, y en esto también la filosofía. Tal vez a veces no nos damos cuenta de cuánto ha influido la filosofía en nuestra vida real. La ética justamente nos ayuda de algún modo a pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien. Y de esa manera ha permeado justamente en nuestras actividades. Y sigue el debate, ¿no? ¿Cómo debo vivir, por ejemplo? Es justamente una carrera de largo aliento, en el cual puedo detenerme en pequeñas paradas para reevaluarlas. Ya, eso está bueno. Había una pregunta que te quería hacer justo conforme a esto que me hablas de la ética. En realidad era un poco más de la filosofía. Siento yo, a ver, tú me confirmas o no, que hay filosofías, creo que permear es una mejor palabra que popular, o sea que hay filosofías que son más populares en una época o que permean en la sociedad sin que nos demos cuenta. La cuestión, por ejemplo, esto que hablas de la ética, o sea, yo creo que hay una ética que está permeada en nuestra sociedad, a lo mejor que ni siquiera nos damos cuenta. Esto me recuerdo que me lo decía otro profesor de filosofía que era católico, que decía, claro, la visión de la ética que tenemos nosotros ahora es católica. O sea, dice, se hacía la burla porque decía, hay gente que dice, no, yo no soy católico, yo no soy creyente. Sí, pero la cosmovisión que tú tienes sobre lo bueno y lo malo es católico. Entonces, ¿concuerdas aquí conmigo? ¿Hay alguna filosofía que es aquí, o sea, actual, que haya permeado sin que nos hayamos dado cuenta? Sí, en el sentido de que podríamos recurrir al concepto del espíritu de la época. Ya. En determinadas épocas, bueno, por lo menos podemos utilizar esta referencia, nos dicen que hay cierta predominancia de ideas, nos demos cuenta o no. Y en el plano occidental, pues sí, la mayor de las influencias viene en el tema de la ética de la parte católica cristiana. Pero estas, a su vez, tal vez sin darse cuenta para algunos, heredan pues mucho de Platón, ¿no? ¿De los griegos o solo de Platón? Más que todo de Platón, con el tema de la idea y esta división del cuerpo, el alma. Claro, claro. El mundo de las ideas, ¿no?, y el mundo terrenal es como una división, una dicotomía ya de inicio. Y bueno, algunos mencionan que pues Platón, a su vez, heredó mucho de los egipcios. y si vemos un poco más, hay algunas fuentes similares a la historia de Jesús en el mundo egipcio, ¿no? El Mesías. Y la parte de la Santísima Trinidad y demás. O sea, históricamente venimos heredando cosas tal vez sin darnos cuenta. Obviamente con la Inquisición, con el periodo medieval y demás, el tema de la Iglesia pues recobró un poder político real, y obviamente ha permeado, como decíamos, nuestra vida de un modo bastante amplio. Sí considero que en la parte occidental tomamos en cuenta muchas de las doctrinas religiosas o teológicas que vienen de la parte de ya sea la Iglesia o los pensadores ligados al catolicismo y al cristianismo, ¿no? Claro. Desde las mismas reformas de Lutero a la Iglesia y demás. Las han ido abriendo. San Agustín, Santo Tomás, que retoma a Aristóteles para pensar con racionalidad y justificar, ¿no?, ciertos postulados. Y sí, coincido aquí de que existe
una influencia fuerte en la actualidad. Pero esto ya da para otro debate, Ajá. para otro tema. En la actualidad, el tema del posmodernismo, ¿no? Ujú. Que retoman, bueno, ideas desde Marx, la Escuela de Frankfurt y otros pensadores y demás, Ujú. que influyen justamente en esto que le llaman algunos, ¿no?, la guerra cultural actual. Ya. Y los grandes medios igual están utilizando muchas de esas herramientas para meter tal vez algunos mensajes Ujú. o difundir sus ideas, simplemente. Mm. Sean desde el punto de vista, digamos, contrario a ellas, correctas o no, Ujú. sean rigurosas o no, pero están influyendo en la Claro. sociedad. Ujú. Tal vez más en algunas generaciones que en otras. Ujú. Y las mismas formas de pensar, ¿no? Retomando lo que decías de esta figura del éxito y el fracaso. Es uno de los temas que me ha empezado a interesar bastante, ¿no? El tema del fracaso y del éxito. Ah, sí. A ver. Y la autenticidad. Ya. Voy a responder simplemente a este perfil, Ya. ¿no? El perfil ahora de las redes es el perfil real de tu Ujú. vida. Y ahí obviamente puedes entrar en algunas crisis existenciales y constantemente estás viendo, es la superficie, ¿no? Las redes sociales, Ujú. de las vidas de los otros. Vas a poner lo que quieres poner, no lo que realmente sucede en tu vida. Sí. Y muchas veces haces una tramoya, ¿no? Construyes un escenario, haces Ujú. una teatralidad de tu vida para ponerla en escena Sí. y vamos a divulgarla o venderla. Ujú. Pero ¿qué hay detrás? Tras bambalinas. Ujú. Tal vez hay el contrario de lo que vendes, o estamos realmente mucho más ahondando en la superficialidad de nuestras vidas y en algunos casos inclusive muchos siendo marionetas, ¿no?, Ujú. de esta idea del éxito. Ujú. Y en contraposición está el aceptarte también como un ser fracasado. Ujú. Si tengo la suficiente fortaleza para mirarme al espejo y no derrumbarme del todo, aceptando que también soy un fracasado Ujú. y que me doy de algún modo el autodominio para poder avanzar y saber que puedo volver a fracasar, al ir alineado en las ideas en las cuales creo, Ujú. entonces tal vez ahí la autenticidad sí, de algún modo me puede seguir animando, ¿no? Psicológicamente tal vez es difícil porque de algún modo las redes y todo han dado lugar a esto que decía Baltasar Gracián: lo que no se ve se considera inexistente. Ah, caray. Ah, ya, ya, claro, claro. Si no te ven aquí, no existes. Ujú. Pero tú puedes estar viviendo tal vez tranquilamente Ujú. o con esa otra paz interior. Ujú. Puede sonar tal vez un poco cursi, Ujú. pero también la filosofía lo ha buscado con Boecio, con algún texto que decía la filosofía como consolación o la consolación de la filosofía, ¿no? Ujú. Te puede ayudar también en momentos donde estás bajoneado, llamémoslo así, Claro. y a volver a retomar ese impulso, pero tal vez te sientas mejor y sea mejor para tu actividad, inclusive cognitiva, dejar de figurar, ¿no? Ujú. Y vivir de una manera más auténtica. Y si la Ujú. sabes equilibrar para ciertos propósitos, porque puede ayudarte como herramienta también para ciertos fines, para desenvolverte en el mundo como tal, pues bien, pero se requiere esa madurez y tal vez esa dureza de mirarte al espejo y decir, Ujú. también soy un fracasado y acepto Ujú. mi fracaso. Y me río, esto ya es muy personal, Ajá. en los criterios de éxito Sí, claro. del común de las personas. Lo que no quiere decir que como ser humano quieras tener mejores condiciones de vida para ti y para tu familia. Ujú. Pero a veces, la paradoja, ¿no?, del mundo en el que vivimos,
a veces la obtención de más objetos es un fastidio. Te tienes que ocupar de los objetos. Oh, por Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Alguna vez, ya como ejemplo muy rápido, no recuerdo, pero muchas veces es como que ves algo que te gusta mucho, una chompa, una chamarra. Ves el precio y dices, es demasiado caro. Tal vez no lo puedo comprar. Pero yo, por ejemplo, la siguiente idea que me viene a mi cabeza es, no, porque si me lo compro voy a estar pendiente todo el tiempo de, ay, cómo lo cuido, cómo lo hago. Y digo, qué flojera. Porque le va a pasar algo. Y cuando le pase algo, voy a decir, no, pero mira, se ha rayado aquí poquito, cosas así, ¿no? Y hay gente que se obsesiona por eso. A un nivel así como que paranoides. No estaciones el auto ahí porque por ahí pasa gente con carteras y lo puedes rayar. Es como, por Dios. O sea, es una locura. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Ahora, también quisiera como hacer una réplica porque estamos demasiado bombardeados por esta cuestión del éxito. O sea, ya ni siquiera de las redes sociales. Las redes sociales sí son una, digamos, la batalla donde más se ve porque te reflejas ante los otros, ¿no? Todos, incluso amigos, parientes cercanos, si quieres, suben cosas que en sus grandes trabajos, sus grandes familias, súper felices. Tú dices, no, yo no soy esta persona, soy un fracasado. Aún así, si quieres alejarte, digamos, de las redes sociales o aceptar que la vida no es así y dices, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a ganar poco dinero, pero a escribir. Me acuerdo mucho porque creo que Cortázar decía así como que yo lo que quería es tener un trabajo que me dé lo suficiente, así, para vivir, para comer y pagar la renta, pero que me dé mucho tiempo para escribir. Y para él era como que la vida ideal. Pero, ay, se me está yendo el hilo hasta de dónde, por dónde quiero ir. En el dado caso que tú quieras elegir esa vida, ese estilo de vida, y dices, esto para mí es el éxito, esto es lo que yo quiero para ser feliz, también te bombardean tus amigos, tu familia, o sea, tu entorno cercano que también tiene esa visión, ¿no? Entonces, por un lado quería hacerte esa pregunta, ¿qué hacer ahí? Por otro lado, hay gente que a lo mejor va a entender y dice, ok, ya, entiendo que esto no es el éxito, entiendo que esto, el dinero, los bienes materiales, la belleza no es el éxito, pero no sé qué quiero, por dónde puedo comenzar, ¿no? O sea, sé que esto es malo, pero ¿qué es lo bueno? Aquí hago una alerta, ¿no? Porque bajo ningún motivo yo soy un consejero o alguien que va a decir a las demás personas esto es lo que debes hacer. Muy Simplemente diré lo que pienso ante tus preguntas, más allá del bien y del mal. Ni siquiera a mis amigos en alguna ocasión le he dicho bajo un sentido moral, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto es lo bueno. Sino tal vez busco simplemente decirle lo que pienso, como ahora a ti y a los que nos vean y escuchen, tratando de ahondar en las cosas, en las relaciones, en los conflictos, en las virtudes y en el comportamiento humano. Entonces, después de esa alerta, esa premisa. Sí. Mira, partiendo de lo individual, en mi caso, yo no vivo aún, voy a decirlo así, de la filosofía o de trabajar con algo relacionado a la filosofía. Mi fuente de ingresos es otra. Yo hago filosofía o me intereso porque realmente me importa, me apasiona y lo considero como algo necesario que aporta a mi vida, que puede deconstruir, destruir y también crear cosas. Es como de algún modo mencionamos, ¿no? ¿Para qué? En lugar de un para qué es algo que me nace. Entonces ahí coincidiría con Cortázar también. He buscado también espacios para poder dedicarme a esto que me gusta y demás. Tal vez no reditúe nada, pero hago de algún modo cosas que me gustan. Y en eso es difícil alejarse, llamémoslo así, de las manadas o de la masa. Y ahí tal vez tiene que ver también la autorreflexión sobre qué tipo de personalidad tengo. Hubo un periodo en mi caso en el que sí me ayudó mucho la introspección y demás,
pero que coincidía con cierta naturaleza de mi personalidad, ¿no? Ujú. Yo, llamémoslo así, soy un lobo estepario. Ya. O sea, tema de aislarme de la soledad Ujú. es un beneficio para mí, Es ¿no? introvertido. Más que introvertido, soy tal vez independiente, Mm. en el sentido de que no dependo ni me causa dolor en no asistir a determinadas cosas y demás. Ujú. Que puedo hacerlas cuando quiero, sí. Y ahí es donde, como individuo, tal vez tengas justamente que pagar ciertas facturas por tu independencia y tu autodominio, ¿no? Mm. Tal vez algunos amigos, parientes, cercanos no lo entenderán de algún modo si por ahí te vas a dedicar al arte en un país como el nuestro, Mm. eh, a otras cosas, llamémoslo así, del espíritu, Ujú. sin exalzarlo como algo separado del cuerpo, ¿no? Ujú. Sino dentro de tu propio ser, la parte espiritual, Ujú. como referencia o concepto para ir hacia estos asuntos, ¿no? El arte, la literatura, la filosofía, la música. Ujú. ¿Cuántos talentos hay que se podrían dedicar a esas cosas? Y que no sé si realmente aspirarían a estos criterios de éxito, ¿no? Porque tal vez el criterio de éxito sería ¿qué le doy yo al mundo? Ujú. En lugar de qué puedo adquirir, qué puedo crear yo. Ujú. En mi caso es una de las cuestiones que me acucian, ¿no? Ujú. ¿Qué podría crear yo que tal vez de algún modo puedan ver, leer o palpar mis hijas Ujú. y que digan, wow, qué interesante? Esto Ujú. lo hizo mi papá, por ejemplo, ¿no? Ujú. O para mí mismo y sacarlo. Es como el acto de creación por sí mismo. Ujú. Y volviendo a la filosofía también puede definirse como el conocimiento por el conocimiento. Ujú. Y en algún diccionario lo catalogan como el más elevado de los conocimientos, Ajá. porque puede ser inútil. Pero ya Sí. hemos visto que podrías darle alguna utilidad. Mm. Pero si solamente emerge como un valor en sí mismo, Ujú. entonces ya de algún modo sientes ese goce, ¿no? Ujú. Entonces ahí inclusive puedes llegar a, tomando este otro riel de nuestras categorías de filosofía, Ujú. de construir o destruir o volver a construir el mismo concepto de éxito. Ujú. O sea, ¿qué significa? Ujú. ¿Qué es éxito en realidad? Porque estás como diseñando a priori una lista de requisitos. Y a esa lista de requisitos luego le llamas, esto es el éxito. Ajá. No estás partiendo de una base que te diga, a ver, vamos a crear un concepto que te diga cuáles son los criterios o los parámetros para una buena vida. Ujú. Ah, entonces hay mucha más diversificación, ¿no? Ujú. Para un maestro zen, tal vez simplemente eso está en vivir en el monasterio y punto. Ujú. Obviamente hay toda la variedad y no pretendamos que todos vivan como nosotros, pero sí que no exista la unilateralidad del discurso Ujú. y lo implacable, ¿no?, de los sistemas que aplastan a los individuos y que de algún modo los orillan justamente a convertirse, bueno, como decía Sábato en su momento, en engranajes, en hombres engranajes. Ajá. Entonces ahí, si parto de de la pregunta, por ejemplo, ¿qué me ayudaría a tener una buena vida? Ujú. Te podrías plantear desde los elementos fisiológicos, estar saludable, Ujú. poder darme una ducha o dos al día, Claro. tener amor en mi vida, amor Ujú. verdadero, real, Ujú. dedicarme a cosas que me gusten. Ves que aquí, Mm. inclusive de manera inconsciente o intencional, Ujú. disfrazada, no estoy mencionando bienes Ujú. u objetos. Ujú. Borges decía, el amor a los objetos es tan triste.
Ellos no saben que existes. Sí. Estoy mencionando esas cosas que tal vez realmente al final en una evaluación axiológica de valores te ayuden a sopesar mejor tus decisiones. Uh-huh. Y una vez más, esto no es para todos. Uh-huh. Pero creo que sí, cada ser humano podría hacerle bien reflexionar y cuestionarse de esta manera, ¿no? Pensar contra sí mismo. El consejo más antiguo de todos, conócete a ti mismo. Oh. ¿Sabes? Hace poco lo mencionaba, lo vuelvo a mencionar porque me parece, me voló la cabeza cuando lo escuché de vuelta. ¿Ubicas este escritor Yuval Noah Harari, el de Sapiens? Ya, sí, lo ubico. ¿Qué te parece? ¿Qué te puedo decir? Creo que es uno de los fenómenos literarios, ¿no? Más que profundos. Ajá. Es un fenómeno literario por algunas recopilaciones, ideas, Uh-huh. que por lo menos puede ayudar a cuestionarse, pero no es riguroso. Hay algún artículo por ahí que leí justamente sobre la falta de fuentes a las que él recurre. Bueno, yo recién estoy leyendo este de Sapiens. Me parece muy bueno. Uh-huh. Igual como que te da todo un panorama, pero a lo que me iba a ir es que vi un video de él. No me acuerdo con quién era. Tiene videos muy interesantes en YouTube, te los recomiendo. Y hablaba de esta cuestión de conocerse a sí mismo. Decía, el consejo de conocerse a sí mismo, decía, a lo mejor antes no tenía tanto peso, porque era como si no te conoces a ti mismo, pues bueno, o sea, vas a morir y ya no pasa nada, ¿sabes? Pero nadie te va a conocer. O sea, era como que la tarea de una persona. Si no la hacías tú, pues nadie más la iba a hacer. Y ya está. Dicen, pero no es lo mismo ahora. Ahora los algoritmos, internet, Facebook, te conoce a ti mismo incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces dice, claro, te va a mostrar cosas que te mantienen enganchado y adicto, y te van a volver un adicto de las redes sociales sin que te des cuenta, porque no sabes qué es lo que te gusta a ti. Dice, entonces el consejo de conocerse a sí mismo es, creo, mucho más importante ahora, porque si no te conoces a ti mismo, ten seguro que hay gente que a ti ya te está conociendo mejor y que te va a dar cosas que no necesariamente sean buenas para ti. Tal vez ahí discrepo un poco en el de conocerte, uh-huh, en el sentido profundo y complejo que le damos, ¿no? Yeah. Tal vez es un experimentar contigo como un ratón de laboratorio. Ya. Yeah. Porque justamente los algoritmos te van a bombardear con aquello a lo cual le has dado un like. Uh-huh. Y ahí entra el tema de las contradicciones, ¿no? Uh-huh. Va a ser tal vez un poco difícil, por lo menos hasta el momento, que logre descifrarte el algoritmo si, uh-huh, tú tienes gustos bastante diferentes, uh-huh, ¿no? Para ponerlo de algún modo. Puede que le haya dado like en la mañana a una página para llevarlo a ver algo más facilito, uh-huh, de rock, yeah, de metal, de, uh-huh, black metal. Y en la tarde, uh-huh, le he dado un me gusta a la cumbia, una buena cumbia. Yeah. ¿Qué ha pasado aquí? Uh-huh. ¿No? Y más tarde, pues, pónganme back. Ya. Yeah. Por lo menos de algún modo me sucede a mí. O sea, tengo gustos que pueden ser contradictorios. Uh-huh. Para alguien que tal vez está aferrado a la unilateralidad, ¿no? Uh-huh. De sus gustos, de sus intereses. Y entonces ahí trata de descifrarte para justamente bombardearte con una línea estable, ¿no? Ajá. Esto es para ti, esto es para ti. Pueden ser, entre comillas, cosas diferentes en grado, pero es sobre el mismo tema, ¿no? Uh-huh. Entras te da interés ver algún nuevo curso. Ya. Yeah. Y te va a bombardear con 1000 ofertas, ¿no? Uh-huh. Disfrazadas entre todo lo que vas viendo. Y sí es un bombardeo totalmente peligroso. Sí. Porque yo creo que te obceca más bien, ¿no? Uh-huh. Que te deja ahí realmente esa imagen, sin ser totalmente fatalistas, pero una especie de autómata, ¿no? Uh-huh. O de zombie, sí, en la cual estás simplemente viendo cosas que pasan. No te das una pausa o simplemente no hackeas, por llamarlo de algún modo, al algoritmo, uh-huh, confundiéndolo, entre comillas, claro, con la realidad de tus gustos. Uh-huh. Y ahí, entre paréntesis,
Siempre se me olvida el nombre de esta persona, pero que fue uno de los creadores de los cascos de la realidad virtual. Ya. Y que ahora es un despotricador en el buen sentido de las redes sociales, ¿no? Tiene un texto que se llama 10 motivos o algo así por los cuales debes dejar tus redes sociales. Wow. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, si tú, entre comillas, te añaden a un grupo o tú te incorporas a un grupo, llamémoslo de Facebook o demás, una vez que perteneces al grupo, para que te valides como sujeto, el fenómeno es que cada vez la tendencia es que se ha visto, que cada vez te haces más extremista para que te validen dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, tal vez no estás pensando del todo en eso, sino estás buscando la forma de que te validen siendo el más extremista, el más radical en esa línea de ideas, en esa ideología. Y entonces, justamente, no te estás conociendo a ti, estás por fuera. Puede ser apoyando ni siquiera ideas que son realmente tuyas. Es como un desplazamiento de tu yo, ¿no? Hacia afuera, para verlo de una manera gráfica. Un desplazamiento de tu yo que se deja como hoja libre al viento guiar justamente por los algoritmos. Claro. Y porque justamente un pensamiento, de algún modo, desde mi punto de vista, un poco más profundo, pero que requiere también de esa dureza de verte como fracasado, verte más allá del bien y del mal, requiere pues ciertos espacios, ¿no? Espacios ya sea de soledad o un momento de tiempo, más allá de las pantallas y más allá del ruido y de demás cosas. O inclusive podrías ya, si tienes las habilidades y todo, psicológicas o comportamiento, tal vez en un pequeño viajecito o ruta del Puma, hacer esta introspección, ¿no? Como aquellos memes que te dicen con la figura del guasón. Sí, no es la sociedad la que corrompe al mar, es el sistema de transporte, claro. ¿Verdad? Sí, con Joaquín Phoenix viendo siempre así exacto. Perdido al horizonte. Pero y a veces está el miedo, ¿no? Porque ahí nos están, como entre comillas, vendiendo la idea de que es peligroso pensar, porque te puedes acercar al abismo. Y volviendo a Nietzsche una vez más, si miras mucho al abismo, el abismo va a mirar dentro tuyo, ¿no? Se asocia incluso, mira tú, con temas de locura o desvaríos. Claro. De que tu eje del yo civilizado, social, engranaje, se desestructura o se mueva y por ahí te conviertas en una especie de arlequín. No necesariamente malvado, pero tal vez que juega. Funcional, ¿no? A algo que no entiendes. Exacto. O un arlequín independiente que puede jugar y hacerse la burla de esta sociedad. O simplemente por el mero hecho de ser un arlequín auténtico, y es peligroso. Por lo menos, aunque sea un engranaje consciente, ¿no? Porque también puede ser que entiendas esta cuestión de, ok, soy un engranaje, tengo que seguir en esto porque... tengo que comer. Digamos. Tengo que comer, evidentemente. Tampoco todos podemos, qué sé yo, ser Cortázar y decir, ya, ¿sabes qué? Vámonos a un ático y a escribir y a ganar lo mínimo, porque hay gente que tiene responsabilidades también, ¿no? Si yo tiene hijos y demás cosas. Hay algo que te quería decir a partir de esto, pero se me fue. Que quería hacer... Yo soy un poco más paranoico. Esto con lo que decías de lo de la música de... A veces le das, que sé yo, rock y luego uno y el otro para marear un poco el algoritmo. Yo creo que... bueno, es que hablaba con un docente hace no sé cuántas semanas que me decía, ya no hablaba del algoritmo de las redes sociales, sino él me decía de la inteligencia artificial de las redes sociales. O sea, como que, claro, un algoritmo, si quieres, evolucionado. Yo creo que está preparado para eso. Yo sería tan paranoico como para decir... Yo sé que están pensando... O sea, yo sé que hay un grupo especial como que... gente que le da like a todo, ¿sabes? O que tiene gustos similares, digo, dispersos, y estamos en otro grupo. Yo creería que sí. Por eso yo pienso que lo mejor es un contacto cada vez menos y menos con las redes sociales. Aparte porque también, como lo decías, muchas veces es nuestra única ventana a la realidad, ¿no? O sea, ya, qué sé yo, ya no sales de tu casa...
O trabajo, casa, casa, trabajo, redes sociales es tu contacto con tus amigos, tus primos. Entonces, qué peligro, ¿no? peligrosísimo. Y también si quieres con el, digamos, el mundo de la política, las noticias, ¿no? Entonces, y esto pasa. Yo recuerdo, creo que cuando fue lo de la pandemia, fueron como tres noticias como que muy fuertes, muy rápido, y todos eran como, el mundo se está yendo al diablo. Pero me acordé mucho de esta frase de, no sé si ubicas a Facundo Cabral, Claro. que decía como que el bien es mayoría, lo que pasa es que el bien es silencioso, ¿no? Por cada bomba que caen hay miles de caricias silenciosas que se dan alrededor del mundo. Y es que, claro, o sea, lo que pasa es que vivimos la realidad a partir de esta pantalla cuando deberíamos verla, digamos, a partir de, si quieres, lo más inmediato que es mi familia. Y mi familia es lo que me da, digamos, alegría. El mundo no está jodido porque, bueno, estoy bien con mi familia, por decir algo. Pero quería un poquito, bueno, tenía muchos, ¿qué te digo? Como temas que quería asociar a lo que me estabas diciendo. Uno que me parece muy interesante, a lo mejor esta cuestión que hablas del conocer por conocer, o retrayendo un poquito la charla de la filosofía que hablabas, ¿no? Como que para qué haces esto. Me acordé un poco de Tarantino, no sé si te gusta. Sí, sí. A mí me encanta Tarantino. Y una vez igual le hacían esta pregunta de, ¿y para quién haces tus películas? ¿O por qué? ¿O para tu público? Y decían, no, la verdad es que yo hago las películas que me gustaría ver en cine, dice. Y yo veo y reveo mis películas todo el tiempo. Porque la verdad, o sea, él se ríe, pero dice, yo las hago para mí. O sea, porque a mí me gustaría ver algo así en el cine. Y yo decía, qué genial, qué nivel. Porque muchas veces uno piensa, lo voy a hacer esto para otra persona, o voy a dejar un pequeño legado o algo así. Y es muy difícil verlo como por el placer de crear, ¿no? Por el placer de hacer algo. No sé. Es válido para mí considerar eso como un objetivo en sí de la creación. Escribo para mí o pienso para mí, porque ahí superas el obstáculo de la autocensura. ¿Cómo vas a conocerte realmente si no atraviesas todos tus pozos, tus pantanos y las lindas cosas que tienes? Y si escribo, si dibujo, si compongo, si filmo pensando en el otro, solamente en el otro, en el sentido de que tiene que gustarle al otro, entonces ya no hay esa autenticidad de la que hablamos, ¿no? Mi obra, o si tú quieres para volver al tema de filosofía, mis ideas no reflejan realmente lo que soy, lo que pienso y mi cosmovisión, mi concepción del mundo. Entonces, soy un falsario, ¿no? Soy un hipócrita. Pero evidentemente, como es un recurso, tengo que buscar la mejor forma de mostrarlo. Y tal vez, obviamente, se van a colar algunas pequeñas contradicciones. Wittgenstein decía que la filosofía igual es un trabajo de purificación intelectual, ¿no? Autoesclarecimiento. Continuamente vas, entre comillas, si tú quieres mencionarlo así, mejorando tu forma de pensar, porque también es capaz de chocarse, ¿no?, contra estos temas crudos, tus tabús, tus miedos, y las cuestiones que no te pueden gustar del mundo, pero viéndolo así. Y ligando un poco esto, Sábato igual decía, el mundo es una porquería y es una hermosura. Creo que retomaba a Pascal y hacía una crítica a Beckett en su momento. Cuando le preguntaban, ¿cree que Samuel Beckett es un buen escritor? Él decía, creo que es bueno, pero grande no. Porque él ve solamente la vida como un tacho de basura. Y la vida, sí, es eso, pero es algo más. Hay también belleza, hay también hermosura, hay también cosas buenas. Y cuando uno de algún modo quiere ser un totalizador, como en el caso de la filosofía, creo que es importante ver en el vuelo alto que te decía estos extremos, ¿no? O estar más cerca de los extremos para conocer la totalidad de lo real.
Y Facundo Cabral mencionaba igual, ¿no? La filosofía es lo que el hombre ha podido traducir de la naturaleza. Sin ella el hombre no sabe qué ve, qué pisa, y por no hacerlo puede no disfrutar de esta fiesta. Para Facundo Cabral había una fiesta en la vida, ¿no? A pesar de los hechos terribles de su propia vida. Y entonces es mi primera madre, decía, ¿no? De la filosofía. Y que su mamá, la verdadera mamá, era su segunda madre. Es como la fuente, ¿no? Inicial de la cual pueden emanarse nuevos y constantes ríos hacia, si tú quieres, las demás lagunas o lagos de tu pensar y de tu conocimiento. Entonces hay esos dos ámbitos, ¿no? de la naturaleza de cualquier cosa, y entre ellos pues una gradiente infinita de muchos grados, de muchas realidades. Volviendo al tema de la filosofía, a pesar de que en algunas partes del mundo, creo que en España o Chile y demás, se ha cuestionado sobre su valía, ¿no? De incluirla incluso en la currícula de niveles iniciales, justamente por su, entre comillas, inutilidad. Ella se abre caminos en el mundo y va de algún modo renovándose. Mario Bunge, con quien tuve el placer y el honor de intercambiar una pequeña correspondencia, desde mi punto de vista, uno de los filósofos más grandes de Latinoamérica, que creó un sistema realmente descomunal, llamémoslo así, de trabajo. Se ponía en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluamos una filosofía? Por sus frutos. Si esta de algún modo me ayuda o no, inclusive desde la parte social, ¿no? A dividir, tal vez, a no ver solamente la historia o la interrelación de las sociedades como una lucha de clases, sino como una lucha y también como una cooperación, porque si no, no existiría una sociedad. Entonces hay filosofías que, justamente volviendo al otro, permean e influyen de una manera que a veces no nos damos cuenta. Y pueden hacerlo de algún modo estableciendo antes los criterios para bien o para mal. Algunas son más perniciosas que otras, ¿no? Algunas son más originales, más novedosas. Algunas influyen mucho en ciertos aspectos. Schopenhauer influyó mucho en los artistas, el filósofo de los artistas. Ahora hay algunas vertientes que retoman parte de Schopenhauer, ¿no? El pesimismo filosófico está ligado a ver el tema del fracaso. Hay un escritor, Peter Zapfe, si no me equivoco mal, y excusen si me equivoco, pero el texto que tiene es El último Mesías. Y ahí dice, ¿no? Sobre esto del fracaso y del ser humano como un animal realmente trágico. La lucidez, la conciencia es la tragedia del ser humano. En la evolución, la conciencia y su lucidez son pues como la daga que él mismo se pone, ¿no? Sí. Porque a partir de la conciencia y la lucidez, tú empiezas a preguntarte. Los demás animales tal vez no lo hacen. Pero con esa lucidez, y retomando a otros escritores que justamente ven o que lidian con el suicidio o con las preguntas límite, pero que extrañamente al leerlos a veces te llenan más bien de energía por una extraña razón de contraposiciones y pesos, como Cioran. Y igual nos dice, ¿no? El mejor título para un libro que jamás escuché es La conciencia como fatalidad. ¡Hala! Y entonces, siguiendo eso, yo con la filosofía puedo tratar de recorrer toda la experiencia humana. Actualmente igual, o no sé si tan actualmente, pero existe, por lo menos como una forma de querer catalogarlo, el horror filosófico.
algunos autores como Eugene Tucker que te plantean cómo sería el mundo y el universo sin la presencia del ser humano. Obviamente es un ejercicio conjetural, ¿no? Porque pensar esa posibilidad tiene sus limitaciones en tanto que existimos. Pero es como un mundo más frío, puro entes, ¿no? Un mundo de puro entes. Entonces el ser humano también tiene, evidentemente, sus cosas maravillosas, ¿no? Para él mismo le otorga su propia alegría, su propia razón. Y en eso está también una de las tareas de la filosofía, ¿no? Que te ayuda a construir tu concepción del mundo. Pero requiere mucho trabajo. Porque si retomamos a Bunge, al construir su sistema, lo construye justamente de una manera intencionada y con un diseño previo, ¿no? Para poder llegarte desde lo primigenio hasta un eslabón no último, pero que es producto de los anteriores. Más elevado. Más elevado, tal vez, o más práctico. Ya. Él empieza con el sentido de la verdad, ¿no? Qué bueno. El concepto de la verdad, y esto es en relación con lo que existe, la semántica. Luego pasa a la ontología, el estudio sobre lo real del ente o de las cosas, qué es lo real. Pasa a la epistemología, el conocimiento. Parte de la filosofía de la tecnología y demás, para llegar a la ética. Mucho. Yo alguna vez me preguntaba si para la ética existe alguna base física, de alguna ley química, que nos dé la orientación, ¿no? Misma pregunta. Exacto, para decirnos esto es el bien y esto es lo bueno. Pero tal vez hemos ido aprendiendo a medida de que hemos ido construyendo nuestra sociedad y hemos puesto a prueba las mejores formas. Algunas son más exitosas que otras. Éxito en este caso en el sentido de que nos permiten vivir, subsistir y seguir viviendo. Claro. Solo como última acotación aquí, como el sistema de la familia. Creo que es el sistema más exitoso en todas las civilizaciones, que ha persistido y que nos ha permitido llegar a donde estamos. Claro. Bueno, claro, sin familia no podríamos, bueno, sin sociedad, pero sobre todo sin familia, ninguno de nosotros estaría aquí presente, ¿no? Has tocado dos temas que te quería preguntar, como a lo mejor no si quieres desde la filosofía, tal vez también desde tu opinión. ¿Existe la verdad? ¿Hay una verdad? Y bueno, la siguiente era del suicidio, pero si quieres vamos primero con esta. De la verdad, existen las verdades, considero yo, creo yo, en el sentido de que coincide el pensamiento, sus ideas, con los objetos y la realidad que existe fuera de nosotros. Ya. En semántica que te mencionaba, que es cómo tratar de entender el concepto de verdad. Recuerdo que Tarski, uno de los lógicos, daba un ejemplo que puede ser una tautología, algo que parece repetirse. Ya. ¿Cómo puedo saber si es verdad que la nieve es blanca? ¿Que la qué? Que la nieve es blanca. Ya. Entonces yo construyo la idea, eso ya da para otro, ¿no? Para largo, cómo lo construyo, pero construyo la idea o el concepto de blanco y de nieve. Y yo veo afuera algo a lo que puedo catalogar de ese modo. Entonces, si existe esta coincidencia, yo puedo llamarle a ese hecho concreto como verdad. Es verdad que la nieve es blanca. Ya. Como es verdad que tú y yo estamos hablando en este momento. Y es verdad que el sol en este momento está sobre nosotros. Existen infinitudes de verdades hasta el momento. Pero que, retomando un poco lo del conocimiento, tal vez mañana las podamos ajustar un poco, ¿no? Claro. Y digamos, en nuestro constructo de la nieve es blanca, tal vez hay que ajustarlo a que la nieve es medianamente blanca. Sí. Pero sí hay esta coincidencia. Y yo puedo llamarle a esa coincidencia, a esa relación de que el pensamiento, el lenguaje y el habla se refieren a una cosa que de verdad existe.
Ujú, y que existe esta relación justamente. ujú. Ir precisando con el tiempo, más o menos es lo que me estás Sí, diciendo. sí. Como cuando un niño empieza a hablar, digamos, habla, digamos, un lenguaje muy básico y luego lo va precisando y lo va precisando y hasta que logra hacer, digamos, un mensaje, si quieres, el mensaje que quería emitir. Algo así. Sí, me parece un buen ejemplo. Algo curioso que te quería decir es, una vez había escuchado que los esquimales Ujú. tienen como 30 diferentes tipos de nombre para la nieve. Y todo uno decía, ¿pero cómo? Y decía, sí, es que como que hay como que nieve que sirve para construir un iglú, hay nieve que se puede beber, hay nieve que... Y así 30 nombres. Entonces eso va un poco por ahí, ¿no? La cuestión, a lo mejor en algún momento digamos la nieve es blanca y luego digamos la nieve es, no sé, una palabra que explique, es, digamos, las relacione más perfectamente que esa nieve se puede beber o esa nieve, aparte de ser blanca, es nieve blanca para construcción de iglús. No sé, ¿no? Sí, mira, ahí me hiciste pensar y por lo menos la de Tarski es la concepción de verdad más aceptada. Ya. Bueno, en el tema de la lógica y demás. Pero me preguntaba, tal vez Tarki, si se hubiese encontrado con los esquimales, ajustaba su idea, ¿no? Claro. La refinaba. Ajá. Pero al final, dentro de la filosofía, iba a buscar un concepto general. Ujú. Esa es otra de las características, ¿no? Busca los conceptos más generales. Claro. Y al final hubiese podido tal vez afirmar que al fin de cuentas, más allá de los diferentes tipos que le den de uso a la nieve, Ujú. una de sus características primordiales es que es blanca. Ujú. Y entonces tendrías ese criterio de verdad, Ujú. ¿no? Como habíamos mencionado en el tema del conocimiento científico, es como un acercamiento gradual, ¿no? Sabes Claro. que no vas a tener el absoluto. Y es importante mencionar lo de lo absoluto porque tal vez la idea con que se crece es que existe una verdad Ujú. que es como una singularidad, Ujú. un punto fijo que lo explica todo. Claro. O recurriendo al Vox Populi, la teoría del todo que, Ujú. entre comillas, buscaba Stephen Hawking, Ujú. o se atribuye que buscaba, Ajá. resumir toda la vastedad, te imaginas, en una sola explicación, en una Ujú. fórmula, se parte de un mal criterio, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿Ah, sí? ¿Por qué? por la hipercomplejidad que Ajá. esto constituye. Ya. Hay tal vez cosas que no se reducen a otra, ¿no? Tendrías que, para el tema de reducirlo a una fórmula, tendrías que reducir todo lo existente a un criterio solo matemático, Mm. quitando las inmensas cualidades, divergencias que existen y a las que se dedican muchas otras cosas y que nos explican también, como había mencionado en otra ocasión, las otras disciplinas o áreas en las que el hombre, la mujer buscan verdades, Ujú. el arte, la literatura. La literatura te va a explicar la condición humana, una fórmula no, Ujú. considero yo. Entonces, sí, desde mi punto de vista existen verdades, como más allá de que le demos ese nombre específico, existe la verdad de que los niños nacen. Ujú. Para mí es una verdad. Ujú. Y creo que puede, ya sea por la observación primordial o el sentido común básico, al cual obviamente le podemos seguir haciendo ajustes lógicos, Ujú. afirmarse. Y también por el conocimiento científico, ¿no? Ujú. Podemos extrapolar en miles de estadísticas y diremos, sí, de verdad, Claro. los niños nacen. Sí. La luz brilla, no sé. Claro. Y elementos como esos básicos, ¿no? Ujú. Entonces, la diferencia tal vez es bien sutil, pero es fundamental. Existen verdades, no existe una verdad. Ya, eso está bueno. No existe una verdad en el sentido de que nos explique un trasfondo del mundo, ¿no? Porque Ujú. pensamos que sí, tal vez bajo el tema de las películas Ajá. estamos como en una Matrix Ya. y atrás está la verdad, ¿no? Ajá. Otra cosa es que pensemos en que sí podemos utilizar la referencia del velo de Maya y demás Ujú. para en el otro sentido de mantener los ojos abiertos, filosofar,
para comprender la vida, no vayamos conociendo más y mejor. Pero de que exista otro trasmundo, influencia platónica, el mundo de las ideas, que es el verdadero y que nos explica todo lo de acá, y que este es solo un patíbulo, una de las críticas de Nietzsche, ¿no?, al cristianismo. Este mundo es solo un patíbulo para el verdadero mundo. Yo no considero eso, ¿no? Y creo que eso es más bien un fallo en el razonamiento, y te quedas en la creencia, entre comillas, injustificada, de creer de que hay una verdad misteriosa, más misteriosa, iba a decir mística, pero misticismo puede estar en una variedad de temas. Una misteriosa verdad que es inalcanzable, como única y que lo explica todo. Claro. Considero que no hay esas diferencias. Este es un constructo mitológico, el de una sola verdad, y en la realidad existen varias verdades que nos explican el mundo. Sí, bueno, no sé si aquí me voy a meter a lo mejor con un problemón, pero creo que tiene que ver con esta idea que nos han vendido, ¿no? Como de la cuestión de un único Dios. Otra vez a lo mejor volviendo al catolicismo, ¿no? Esta creencia de la nuestra religión es la verdad y solo hay un Dios. Entonces verlo como que solo hay una cosa siempre es como que nos remitimos a que haya una manera correcta de hacer las cosas. Otra vez, una vida que tiene que ser vivida, que tiene que ser exitosa, una manera de... una posición que es correcta, y eso también se ve mucho en la política, ¿no? Uno, si este está bien, por ende, todos los que están en su contra están mal. Y solo tiene que haber uno, ¿no? Y no hay esa, como... ese análisis de vamos a ver las dos y a ver cuál de las dos tiene algún también grado de verdad, o como decías, correlación con la realidad. Porque seguro los dos tienen algo de correlación. Pero bueno, no, nos dedicamos a ver solo uno, creo, y a negar los otros. En algunos casos sí, pero aquí, para diferenciarlo igual de manera clara, y por lo menos mi posición, es que sí existen criterios más fuertes o que explican mejor. Claro. Es decir, no todo vale, porque ahí entraríamos al charlatanerismo. Al relativismo, ¿no? Al relativismo y a la pseudofilosofía, a la pseudociencia, sí, ¿no? Y eso es de lo que se aprovecha, y en realidad iría en contra del espíritu de la filosofía, que es la sabiduría, el conocer. Y busca la sabiduría porque busca la verdad. Claro. Se ciñe bajo qué es lo verdadero, ¿no? No me conformo con lo falso, y por lo tanto tengo que de algún modo construir, pensar en las formas que me ayuden a discernir entre algo que es verdadero y algo que no. Pueden haber estas contradicciones dentro de una misma teoría, pero yo a su vez no puedo creer que el sol sea amarillo, y entre amarillo y naranja que sea negro. Claro. Y que otro me diga, y entramos a esto de la posmodernidad y del discurso, ¿no? De que todo vale. Y que alguna vez mencionaba, mi ignorancia vale lo mismo que tu conocimiento. Sí. Que me diga, no, es que todas las opiniones son respetables y demás. No, eso es harina de otro costal y no estamos hablando de eso. Claro. En el tema de conocer la variedad del mundo, evidentemente nos influyen herencias como las religiosas, el monoteísmo, el único Dios y demás. No sé si volviendo, digamos, a un politeísmo tendríamos más flexibilidad, más empatía, o seríamos más comprensivos. Claro. O por ahí se atomizarían más tribus, ¿no? Que siguiesen chocando en que no y volvieran, ¿no? No, este es el verdadero. Existen muchos, pero este es el verdadero, ¿no? Y volvería a lo mismo. Es que el tema de la religión comprende muchos otros elementos, ¿no? Y tocas una de las fibras fundamentales que les da la base a las personas para el vivir. Y es comprensible en un sentido psicológico. No estoy en contra de que si le ayuda de algún modo a vivir a las personas, a encontrar inclusive un refugio en esos momentos de crisis existenciales o situaciones límite, es válido. Claro, claro. En tanto no se convierta, ¿no?, en una nueva Inquisición o una cruzada más. Venga del que venga.
Vemos los mismos excesos en el Islam que en alguna época medieval, ¿no? O sea, son irracionales desde mi punto de vista. Y eso influye en cómo viven ciertas sociedades, ¿no? Estas del Oriente. Imagínate tú los límites que les ponen a las mujeres. No. O sea, es realmente inhumano. Es horroroso. Aquí solo paréntesis, es humano en el sentido de que lo hacen los humanos, ¿no? Bueno, sí. Nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Nada, ¿no? Como decimos. Y es cruelmente humano. Sí. Forma parte de, y eso nos ayuda, ¿no? A conocernos en esos extremos. Si tomamos en cuenta de que me voy a imbuir para conocer esta verdad, como mencionábamos, de esta disciplina, de esta otra, y además la veo con ojos críticos, me preparo, estudio, puedo de algún modo tener tal vez un resultado más robusto que la mera opinión. Claro. Y eso lo podemos constatar. Y el tema y el concepto de la verdad en la época de la posmodernidad es un concepto a rescatar, ¿no? En el sentido de que hay cosas que realmente existen. Bunge hacía una crítica a los posmodernistas en el sentido de que, y a los hermeneutas, aquellos que leen y que le dan una interpretación, indicándoles, o sea, ellos piensan, o su tesis es, de que el mundo es como un libro, que lo lees y lo puedes interpretar. Tal vez suene un poco interesante a primeras, ¿no? Llega a ser snob. El mundo está aquí. Tú vas al campo, al bosque, vas y palpas, ¿no? No es un libro. Claro. No lo vas a interpretar y decir, esta palmera me parece que no es lo suficientemente grande para ser una palmera, la voy a catalogar de otra cosa. Como un jazmín. O ir al campo y encontrarte con una serpiente y como, me parece que este es un tipo de serpiente que no me va a morder. Exacto. No creo que me muerda, de verdad. Sí. No la voy a delimitar, no la voy a clasificar, voy a ser comprensivo con ella. Como decía, más o menos, parafraseando a Bruce Lee, el tigre no piensa, ¿no?, si eres bueno o malo para comerte. Sí. No importa si eres vegetariano, el tigre igual te va a comer, ¿no? Exacto. Ajá. Buenísimo. ¿Sabes? Ahorita me estaba acordando de dos cosas. Se me van de la cabeza. La primera, esta cuestión que yo mencionaba, por ejemplo, del catolicismo, lo hacía más como porque es una realidad más que nos toca a nosotros, ¿no? Si hubiera dicho, por ejemplo, un solo Dios como los musulmanes, ahorita a lo mejor me categorizarían de, este es un islamofóbico. Puede ser, lo tocaba desde este punto de que es algo que nos concierne, a lo mejor que es algo que alguien que nos oye le concierne. No estoy en contra de la religión, yo también pienso de tu punto de vista que sí es algo que puede ser necesario, que puede dar cierto alivio a la persona, adelante, siempre y cuando, de vuelta, como tú dices, no se radicalice. Y es la misma crítica que, por ejemplo, yo hago a la cuestión de la autoayuda, que también siento que los libros de autoayuda que ahora están muy, muy, muy criticados. Yo digo, bueno, sabes que si a una persona la ha salvado del suicidio, sabes que adelante, puedes seguir leyendo. Ahora, si se queda solo ahí y se queda solamente en esta cuestión de la autoayuda, también sería lo mismo de, sabes que hay más mundo por conocer. No te enfrasques en esta filosofía, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que me gustaba esta cuestión que decías del relativismo, lo escuché de un youtuber que se llama Nahuel, no recuerdo su apellido, es un argentino, pero parafraseaba a Kant, que decía que hay que obtener esta mayoría de edad, ¿no? Y decía, es muy fácil quedarse en el escepticismo, es muy fácil quedarse en el relativismo de, yo soy filósofo, pero para mí no hay verdades, para mí todo vale. Y claro, no todas las opiniones valen, o sea, no es como que decir, yo creo que vivimos en el ojo de un unicornio, no hay pruebas, no, por más bonito que escribas o que lo expliques, no hay pruebas de eso, se puede refutar muy fácil, pues. Y dice, hay que tener esta mayoría de edad, o sea, tomar posturas, ¿no? Tomar posturas y arriesgarte por algo, a pesar de que va de vuelta, vayas a caer en una contradicción. Pero ya para no irnos un poco por ese tema, quería hacerte la última pregunta. ¿Qué opinión tienes acerca del suicidio?
es justamente uno de los temas complejos en la base, ¿no? de este otro riel que te decía, el más existencial. Ya. Camus decía que era la pregunta más importante, ¿no? Ujú. Suicidarme o no. Es realmente un tema que tiene muchas aristas que parten generalmente de lo moral, Ya. en un sentido de que es malo tal vez suicidarse, Ujú. ¿no? Pero la pregunta de quién se suicida tal vez en algún caso puede ayudar. Ujú. Realmente un desesperado, un alma rota, alguien que ha sufrido mucho, o un bucólico que ya no tiene alguna energía para vivir. ¿Qué es bucólico? Digamos como alguien que ya está simplemente sentado o echado Ya. y que ya no tiene la energía para pararse y demás. Ujú. Cioran, uno de estos casos, ¿no? Él mismo decía, a mí me interesan los casos, él mismo era un caso, ¿no? En los extremos. Ya. Mencionaba que una vez uno de sus amigos le escribió y le dijo, ¿sabes qué? Ya no doy más, quiero suicidarme. Y entre líneas se leía como que una solicitud de permiso, ¿no? Al Ya. amigo. Claro. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Cioran responde, si tienes algún pequeño motivo por el cual sonreír, no lo hagas. Ujú. Y si realmente no hay ninguno, pues haz lo que tengas que hacer. Ujú. Como idea general, el suicidio, tal vez por mi personalidad, más que por un criterio meramente razonado, Ujú. no es de mi completo agrado, ¿no? En Ya. en el contexto fisiológico en el que la vida es voluntad también, como decía Schopenhauer, de vivir, y mucho más en Nietzsche, voluntad de poder, Ujú. de seguir. Pero el ser humano tiene un sinfín de estratos psicológicos, de personalidades. Y en algunos casos, pues hay mentes que necesitan ayuda. Y sin una ayuda pueden justamente resquebrajarse y demás. Y en algunos casos particulares, evidentemente, no estaría en contra. Ujú. Pero, como decía alguno, al final el suicidio, tal vez al que le hace más mal es al que te pervive, ¿no? A tus amigos, a tus familias, Ujú. a los que quedarán después de ti. Ujú. Y esa es una idea ya de relación, Ujú. incluso de amor. Pero si tú la llevas a otro lado y le dices, pero realmente hace insufrible todo el vivir, esta persona tal vez amerite que se suicide. Ujú. En casos particulares, no me opondría. Ujú. Como idea general, no me gusta. Sí, claro. Como idea social, civil, la eutanasia es lo más cercano, ¿no? Ujú. Y creo que de una manera objetiva y fría, como decíamos, de manera dura, Ujú. no debería quitarse del debate. Ujú. No solamente cuando estás en los estadios últimos de alguna enfermedad o en el hospital, Ujú. la eutanasia como una idea de finiquitar. Claro. Pero, y aquí sí es solo una conjetura, tal vez algunos estudios previos en el aspecto psicológico, neurológico de cómo realmente está este individuo, servirían como un diagnóstico, ¿no? Ujú. Pero volviendo a veces a estos diagnósticos se pueden instrumentalizar mal. Claro. Entonces es un tema crítico que, justamente, entonces queda abierto para el debate. Ujú. Pero ahí juega un papel fundamental, pues, lo que estamos hablando, la filosofía. Ujú.
que tendría que acompañar justamente a los psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos para ver Y al paciente, ¿no? evidentemente al ser humano como tal, ¿no? Como una integridad, como se hace en algunos casos, los estudios psicosociales y económicos, ¿no? ¿Cuál es al individuo y a su familia como sistema, un sistemita? Pero estamos imaginando, no sé si el mejor de los escenarios, pero parece razonable, pero no lo sé del todo. Es un tema sobre el cual me da mucho que pensar, sobre un abanico de salidas para hacerlo civilizado o humano, ¿no? Claro. Es crudo. O mira tú, dando un salto cualitativo a otro espacio. Los cementerios de elefantes son, ¿no?, un lugar de suicidio, en síntesis. Claro. Son un secreto a voces, o por lo menos una leyenda urbana. Claro. Pero que nos hacen la idea de que un individuo X toma la decisión, tal vez es un caso extremo, y la realiza. Tal vez al final es la mejor decisión que ha tomado, ¿o no? Es que ahí vamos a otro problema fundamental de la filosofía. ¿Cómo evaluamos la vida de un hombre? Para poder dar un argumento de que estaba bien que se suicide o no. ¿Cómo la evaluamos? ¿En base a qué criterios? En este momento no te podría responder. Claro, no, está más en la pregunta, ¿no? Dejarlo ahí. Es la pregunta para el pensamiento, ¿no? No dejar solo la pregunta. A ver, realmente me ha dado que pensar. Yo me quedo, digamos, como idea general, no me gusta, como casos particulares la acepto. Pero hay que buscar una salida de cómo se convive con esto. Ya sea de manera preventiva, justamente a raíz del avance de la tecnología y de la ciencia, donde ya puedes inclusive hacer algunas operaciones entrando físicamente al cerebro para ayudarle. Y si le ayudas, ya sea con fármacos o con alguna cirugía, pues bien. Pero por ahí hay un sinfín de situaciones con accidentes y demás que lo limitan mucho. Y al final no hay una cura para eso. Tal vez lo más sano en el pensamiento de esa persona es quitarse la vida, ¿no? Y respetar eso. La ética, la filosofía, la axiología, los valores son necesarios para esta pregunta. Es una pregunta de razón justamente filosófica, ¿no? El suicidio. Y pues bueno, hay que pensarlo más a fondo. Una pregunta muy complicada, ¿no? Sí, la que hice. Pero bueno. Bueno, Cristian, gracias. Ya vamos, hora y 25 minutos. Quería llegar al final de la entrevista haciéndote las siguientes preguntas. No sé por cuál comenzar. Quería preguntarte filósofo favorito. Y si quieres, la siguiente, que es como, si alguien quiere comenzar en el mundo de la filosofía, ¿por dónde puede comenzar? Pues bueno, en la primera es difícil porque es tan grande la vastedad, ¿no? Puedes aprender de los filósofos y de los no filósofos. Entre comillas los no, pero que se cuestionan filosóficamente incluso más profundamente que algunos, que tal vez lo son a nivel profesional. Pero dos referencias, incluso a veces semi-contradictorias, lo que decíamos, ¿no? Nietzsche me ayudó mucho a zambullirme. Mario Bunge me ayudó mucho con tratar de buscar la rigurosidad, ¿no? La solidez. Y recomiendo las lecturas de ambos. A pesar que Bunge criticaba mucho a Nietzsche. Hay un ejemplo, ¿no?, de las contradicciones, pero que tratan de sintetizarse, en este caso, en mi búsqueda de lo que yo realmente pienso, ¿no? Hay un grado de originalidad en toda idea fresca o en toda idea que de algún modo sea, entre comillas, auténtica. En lo segundo, mira, desde niños nos hacemos las preguntas sobre qué es esto, por qué y demás. Infinidad de preguntas. Ahí ya puedes mantener el hilo.
Yo recuerdo algún álbum por ahí de niño que me gustaba mucho porque incluía toda esta variedad, ¿no? Desde los cuentos de los monstruos de terror, la Grecia antigua y los egipcios, dinosaurios y demás. Es una pléyade de riqueza, de preguntas y pensamientos. Pero en concreto, tal vez, para los jóvenes, tal vez incluso los no tan jóvenes o los niños, un libro, El mundo de Sofía, es bastante bonito. Es una novela que te relata la travesía de una niña a través de las grandes preguntas, ¿no? Y que se desplaza por la historia de la filosofía. Es lo suficientemente pedagógico, me parece, como para que alguien le entre a este vasto mundo, ¿no? Después, como dijimos al principio, es inagotable. Y si de verdad le gusta y coincide con lo que hay en su interior, esas pasiones, pues será una búsqueda, tal vez como decía Feynman, el físico, si algo te gusta de verdad, apréndelo de la manera más desordenada posible. ¡Qué bueno! Una última, en todo caso, o sea, nos has dado, digamos, filósofos, nos has dado por dónde comenzar, pero a lo mejor alguien se estaría preguntando, ¿por qué estudiar filosofía? En el sentido de Descartes, que me gusta mencionar, para vivir la vida con los ojos abiertos o tratar de hablarlos, ¿no? O tratar de abrirlos, perdón. Y es para transcurrir, desde mi punto de vista, la única vida palpable que tienes, de una manera más rica, más aguda y más completa. Tal vez no te va a llenar el bolsillo, como he dicho al inicio. No. Tal vez el otro plus, ahora, justamente hablándote, que lo pienso, es el grado de libertad que le va a dar a tu espíritu. Volviendo a esta línea que te mencionaba. Si no está orientada por esos criterios, ¿no? de éxito, que de hecho seguramente no lo va a hacer, tal vez te va a ayudar a volar. Claro. A pensar reflexivamente desde las alturas. A ver el panorama de una manera más rica. Tal vez un mayor grado de libertad. Y al final dependerá de tu personalidad, pero podría, pasando los desiertos, los límites, las honduras y los pantanos humanos, traerte algo de alegría. Como en alguna ocasión Wittgenstein se preguntaba en uno de sus diarios, ¿no? ¿Qué es esta alegría por mis pensamientos filosóficos? Esta extraña alegría. ¿Es acaso alegría de vivir? Tal vez sí. Qué bueno. Aceptar con alegría tu propia extrañeza. Qué bonito, qué bonito. La filosofía que muchas veces se ve inútil, a lo mejor tiene esa utilidad, ¿no? Una utilidad que no es monetaria, pero tiene otro tipo de utilidad, a lo mejor volverte más libre, ¿no? O darte esa alegría por estar vivo. Sí. Qué bonito. Qué bonito, Cristian. Muchas gracias por venir. Bienvenido de vuelta cuando quieras. Y para los que se han quedado hasta aquí, pues muchas gracias y nos vemos ya ahora sí en la siguiente temporada. Gracias. Gracias, Cristian.